de la internacionalización. Yo creo que mejor que ella nadie va a poder decirnos hoy algo, y yo simplemente quisiera agradecerle muchísimo otra vez su presencia, que nos siga, y tú me dices si quieres hablar 2 horas, no te preocupes, lo quitamos luego a José Manuel, no hay ningún problema. Laura, cuando quieras, muchísimas gracias. Hola, muy buenos días a todos, y no os preocupéis, no voy a hablar 2 horas, bastante menos espero, aunque sí que me entusiasmo y sigo hablando más de lo que debería. Por eso voy a empezar el reloj aquí para controlarme. Quería dar las gracias a Pablo y a todo su equipo por la invitación de estar aquí hoy con vosotros. Para mí es un gran honor y un gran placer. Veo entre el público algunas caras conocidas que me hacen recordar que no hace tanto tiempo que yo estaba ahí sentada donde estáis vosotros, pero también muchas caras nuevas, que también es bueno. Y hoy me ha pedido Pablo que os hable sobre la internacionalización de la educación superior en Europa. Y voy a basar mi intervención en 2 estudios. Uno, que es The EAIE Barometer, un estudio publicado este año con datos recabados el año pasado, y el otro es Internationalization of Higher Education, un estudio que se hizo a petición del Parlamento Europeo, y voy a basar, como digo, lo que vamos a ver hoy en esos 2 estudios. Vamos a empezar con The EAIE Barometer, que a lo mejor a algunos de vosotros os suena e incluso habéis participado habéis rellenado la encuesta del año pasado. El Barometer es un estudio que se realizó en los entonces 47 países del espacio europeo de educación superior, y lo que lo diferencia de otros estudios parecidos hechos por asociaciones como la International Association of Universities o la European University Association, es que muestran las percepciones de individuos, no son respuestas institucionales a la encuesta. Y demuestra la internacionalización a un nivel tanto europeo como nacional. Y en mi presentación hoy he sacado datos de España para compararlos un poco y ver cómo estamos en comparación con los otros países del espacio europeo. Otro aspecto novedoso del Barometer es que pregunta sobre las necesidades de conocimiento y destrezas que piensan las personas como vosotros que trabajáis día a día en la internacionalización, que necesitáis para hacer mejor vuestro trabajo. Y creo que es interesante ver exactamente dónde están esas necesidades. El estudio se hizo con información dada de las personas que trabajan en la internacionalización en distintos países, distintas instituciones y en distintos puestos dentro de esas instituciones. Se consiguió respuestas de 33 países y esas respuestas vienen de más de 2.000 personas que trabajan en instituciones de educación superior, que representa más o menos el 80, casi el 90% de los que contestaron. Las otras contestaciones, unos 300 y pico, vienen de personas que trabajan en la internacionalización, pero no dentro de universidades, sino en agencias nacionales, en ministerios, en agencias de acreditación o como consultores especializados en educación superior. Curioso quizás no, viendo el público de hoy, pero de los que contestaron, más de 2/3
son mujeres. En este mapa podéis ver más o menos de dónde provenían los resultados que se consiguieron. Quizás os llame la atención, a ver si me llega, el gran número de Países Bajos. Eso es debido a que la asociación tiene su sede en Países Bajos, en Ámsterdam, y siempre hemos tenido unos miembros muy activos en ese país. De España, podéis ver, tuvimos un resultado significativo, 70 respuestas, y como he dicho, a lo mejor algunos de vosotros rellenasteis la encuesta. Me gustaría, los que hicisteis la labor de rellenar la encuesta el año pasado, si podéis levantar la mano para tener una idea. Pues la verdad es que con las luces no veo muy bien, pero creo que unas 10, 12, quizás un poco más personas participaron. Muy bien. La última información es un poco sobre las instituciones que contestaron ya obviamente a nivel europeo. Ahí no quiero dedicar más tiempo a hablar de los que respondieron, sino de ver los resultados. Así que podéis ver ahí en qué tipo de instituciones eran la mayoría y qué tipo de trabajo hacían. Los Senior International Officers o directores de relaciones internacionales, en qué trabajaban la gran mayoría. Ahora vamos a empezar a entrar en los detalles, en la materia, y el primero es una pregunta que quizás no nos hacemos con suficiente frecuencia. La pregunta era, ¿cuál es el motivo más importante de tu institución para internacionalizar? ¿Por qué se hace toda esa labor de internacionalización? Os voy a poner las posibles respuestas que había, o por lo menos contigo, Pablo. Hacia allá. Uy. Muy bien. Aquí tenemos las 8 de los principales motivos. Mientras lo voy leyendo rápidamente, me gustaría que fuerais pensando qué contestaríais vosotros a esa pregunta. Preparar los estudiantes para un mundo globalizado, conseguir beneficios económicos para la institución, las necesidades del mercado laboral, atraer más estudiantes internacionales, mejorar la reputación internacional de la universidad y su posicionamiento en los rankings, mejorar la calidad de la educación, mejorar la calidad de la investigación y el desarrollo y ser más competitivos. Entonces, si me pueden subir las luces un poco, por favor. Y me gustaría saber si alguien se atreve a decir qué número sería su motivo principal. Si tuvierais que contestar ahora la encuesta, o los que lo hicisteis en su momento, ¿qué sería vuestro número 1 de esos 8? Increase competitiveness. Ser más competitivo. El 1. Preparar a los estudiantes para un mundo globalizado. Pues vamos a ver primero los resultados de la encuesta a nivel global. Podéis ver que no fue ese número 1, sino mejorar la calidad de la educación, que con un margen suficientemente amplio ganó como el número 1. Y el preparar estudiantes para el mundo globalizado fue el número 2. Y luego atraer más estudiantes internacionales, que
a mi forma de ver, no es tanto un motivo para internacionalizar, sino uno de los caminos por el cual se camina para conseguir esa internacionalización. Como, a pesar de lo que ha dicho Pablo, sé que no tengo mucho tiempo, vamos a pasar a ver lo que contestaron las universidades españolas. Los top 5 para España eran los mismos top 5 que para el resto de Europa, pero en un orden diferente. Mejorar la reputación internacional fue el número 1, según las respuestas de España, que fue el número 4 en el ranking general. Y el número 2 para vosotros, para España, era el número 3. Y el número 1 a nivel europeo, mejorar la calidad, en España se quedó en el número 3. Así que, como podéis ver, es más o menos lo mismo, pero con la mayor diferencia con el número 1. Muy bien, pasamos ahora a hablar de otra tendencia en Europa con la internacionalización, que es, la pregunta era, ¿en dónde habéis visto la mayor incremento de actividad? ¿En qué aspecto de la internacionalización que realizáis en vuestro trabajo diario habéis visto mayor incremento de actividad en los últimos 3 años? Y aquí tenemos el resultado para Europa, el número 1 para cada país. Y quizás lo primero que hay que comentar es lo colorido de la imagen. Es decir, que no hay una respuesta que vale para todos, sino que el incremento de actividad es muy diferente según el país. Vemos, por ejemplo, no sé hasta qué punto podéis distinguir los colores, que con la distancia y las pantallas no se ve muy bien, pero estudiantes salientes es la actividad con más incremento para Francia, Austria, Suecia y Finlandia. Para España no, los estudiantes salientes no suele ser, es un tema que ya está bastante conseguido aquí, no es el área donde más incremento se ha visto en estos últimos 3 años. Los estudiantes entrantes para hacer el grado es el área de mayor incremento para el Reino Unido, para Hungría y para Lituania. Y la calidad de los servicios internacionales, el número 1 para Irlanda, Alemania, Italia, Bélgica francófona, mientras, curiosamente, los cursos con enseñanza en inglés, a través del inglés, es el número 1 para España y para Suiza. Así que eso es donde habéis dicho que habéis visto mayor incremento de actividad en vuestra actividad internacional en los cursos con enseñanza a través del inglés. Aquí, Laura, aquí. En el mapa veíamos el número 1 para cada país. Ahora veis en la pantalla los top 10 para Europa de incremento de actividad. El número 1, un incremento en el número 2 de International Strategic Partnerships. Estaba comentando ayer con Pablo y María que nunca sé muy bien cómo decir Strategic Partnerships en español, porque si digo alianzas estratégicas o otro término así, se confunde con el programa Erasmus Plus y la actividad dentro del programa. Mientras aquí Strategic Partnerships, International Strategic Partnerships, no se refiere
a la actividad a través del programa Erasmus+, sino a vuestros socios internacionales y el interés en hacer esa relación más estratégica que simplemente firmar un convenio para una actividad muy concreta. La calidad de los servicios internacionales, como veis, es importante en el nivel de incremento, y viendo esos 10 a nivel europeo, vamos ahora a ver la misma lista, pero con los resultados para España. Vemos que el número 1 a nivel europeo es el número 2 para España. Nuestro número 1, ya lo vimos en el mapa, es los cursos dados a través del inglés, y el número 2 es el número 1 europeo. Los cursos o programas con un componente internacional es el número 3, y la implementación de esas asociaciones estratégicas, o como los queremos llamar, es el número 4. Curiosamente, el número 5 es el número 10 a nivel europeo, que es las visitas de delegaciones internacionales. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar de estrategias de internacionalización, que Pablo mencionó al principio en su intervención. Y primero unos datos generales. Podemos ver que más del 80% de las universidades europeas tienen una estrategia de internacionalización, sea como parte de su estrategia global, sea como una estrategia separada sobre internacionalización. Eso quizás no nos sorprenda, y me consta que muchas universidades en España que no tenían una estrategia de internacionalización lo están desarrollando. Hay otros que hace varios años que lo tienen, y ahora tenemos también la estrategia nacional. Simplemente para que tengáis una idea, separado por países, es curioso ver cómo el color morado, que es que la estrategia de internacionalización forma parte de la estrategia global de la universidad, cómo varía en comparado con la siguiente franja, esa especie de marrón, en donde hay una estrategia de internacionalización separada. Para entender esta siguiente diapositiva, os tengo que explicar que en la encuesta se pidió a las universidades que se clasificaran como lagging behind, rezagados, como líderes, leading, o como de nivel medio, average, con respecto a su nivel de internacionalización comparado con el resto de instituciones en su país. Obviamente es una percepción individual, como todas las respuestas a la encuesta, y cada persona pues decidió si su universidad era líder de nivel medio o un poco rezagado en términos de internacionalización a nivel nacional. Y si contrastamos ese dato con el tipo de estrategia que tienen, pues no hay sorpresas cuando vemos que los que se clasifican como rezagados, hay muchos más casos que no tienen una estrategia de internacionalización, que es la segunda columna verde. Tampoco nos sorprende que en el caso de los líderes hay menos casos que no tienen una estrategia de internacionalización. Lo que quizás sorprenda un poco es que hay una creencia, se suele pensar que es mejor que la internacionalización esté incorporado en la estrategia institucional, que no sea una cosa aparte que
sea la responsabilidad de la gente que trabaja en la oficina de internacionalización, sino que forme parte de la estrategia global de la institución. Y sin embargo vemos que hay más casos de una estrategia separada, el morado, en las universidades que se consideran líderes. Obviamente esto puede ser, se puede buscar motivos que expliquen ese resultado un poco sorprendente. Puede que estén dedicando más tiempo a la internacionalización de una forma más focalizada. Seguro que vosotros tenéis, podríais pensar en motivos para esa respuesta. También puede ser que esa respuesta cambie en el futuro si se vuelve a hacer o cuando se vuelva a hacer un nuevo barómetro. Pero curioso por lo menos tenerlo en cuenta. Pasamos ahora, y intento ir lo más rápido posible, al contenido de esa estrategia. Si hemos visto que la mayoría tienen una estrategia, ¿qué elementos incluyen en esa estrategia? No sé si veis muy bien las categorías, pero los dos primeros, movilidad. Movilidad saliente de estudiantes y movilidad entrante de estudiantes. Y está claro que la movilidad sigue siendo el rey de la internacionalización y probablemente lo seguirá siendo durante bastante tiempo. Pero me gustaría llamar vuestra atención sobre los últimos en esa lista, porque como veremos dentro de unos minutos, son áreas donde el segundo estudio que voy a mencionar brevemente, indica que vamos a ver un incremento de actividad. Y eso es en Transnational Education y en Digital Learning. Son dos de los aspectos que se prevé que haya un incremento de su uso en las estrategias de las universidades. Vamos a pasar ahora a hablar de un elemento del barómetro que os dije al principio que era una novedad en este tipo de encuestas, y eso es las preguntas sobre qué retos tenéis en vuestro trabajo diario, qué conocimientos y destrezas sentís que os faltan para hacer mejor lo que hacéis todos los días. Y aquí tenemos la lista de los retos principales que indicaron las personas que contestaron la encuesta. Vemos otra vez, igual que era el número 1, el incremento de actividad. Por lo visto, no es fácil ese incremento de actividad porque mejorar nuestras alianzas, nuestra relación con nuestros socios, es una de las cosas que más difícil nos resulta. Para algunos países, incrementar la movilidad saliente de estudiantes es un reto, y implementar la estrategia de internacionalización institucional. Podéis ver ahí los otros 10. Es curioso también ver, otra vez tenemos el número 1 para cada país puesto en el mapa y otra vez vemos el colorido, que no es que haya un elemento que todo el mundo encuentra como el mayor reto, sino que está muy repartido en Europa. Y como podéis ver, para España el número 1 es mejorar nuestras relaciones con nuestros socios internacionales. Y aquí tenemos la misma lista de los 10 retos principales con los resultados de España en rojo. El número 2 para nosotros era implementar la estrategia institucional,
conseguir más estudiantes internacionales, desarrollar programas conjuntos y usar los programas que existen para financiar actividades. No sé si eso es hace alusión al programa Erasmus+, tiene que ser parte de esa respuesta, aunque no es la única fuente de financiación. Pero curioso que está en número 5 en el lugar de desafíos para las universidades españolas. Muy bien. Vamos a terminar con este vistazo al barómetro, viendo las necesidades de conocimientos y destrezas que han comentado las personas que contestaron la encuesta. En general, se puede decir que esas necesidades, tanto de conocimientos como que destrezas, cambia según el área de actividad a que se refiere y según el país. Otra vez no hay una respuesta global que se ve para todos los países. Hay más necesidad de conocimiento que de destrezas y donde mayor necesidad de conocimiento hay es en saber las últimas tendencias, saber lo que está pasando en la internacionalización a nivel europeo y más allá de Europa. Conocimiento sobre, y aquí sale otra vez, sobre las fuentes de financiación, programas de financiación externas. Y el número 3, desarrollar la estrategia de internacionalización. En cuanto a destrezas, gestión de programas y proyectos. Es el número 1. Gestión de personal y calidades de liderazgo es el número 2 y desarrollar relaciones con nuestros socios internacionales el número 3. Se nota una menor necesidad de mejora en los conocimientos y destrezas primarias. Es decir, no las que vemos aquí, sino las relacionadas con, por ejemplo, conocimiento de idiomas, conocimientos técnicos de manejar los sistemas que tenemos en nuestras universidades, etc. En España tenemos en la primera columna las necesidades que se contestó para conocimiento. El número 1 es igual que el número 1 a nivel europeo. El 2 y el 3 se intercambian. Es curioso también ver como número 4 conocimiento de mercados y conocimiento de grupos meta y países meta para colaboración internacional. Y esa necesidad se ve también en el número 5, saber más sobre lo que están haciendo nuestros competidores. Eso es lo que se puso en el número 5 para España. Y esa referencia a marketing se ve otra vez como el número 1 de vuestras necesidades de destrezas, de saber cómo hacerlo. Y eso quizás es algo información que puede ser útil para saber qué tipo de formación sería interesante preparar y desarrollar para las universidades españolas, que obviamente sienten necesidad de saber más sobre marketing. El número 2 es gestión de proyectos y programas y el número 3, gestión de personal y saber ser un buen líder. Y quería comentar también el número 5, Proficiency in Other Languages. Había un punto separado sobre conocimiento del inglés, así que estamos hablando aquí de otros idiomas que no sean el inglés. Y me parecía que os podría interesar saber que mientras en España pusimos en el número 5 en la necesidad de tener conocimiento de otros idiomas para
Irlanda, Polonia, Suiza y Reino Unido fue el número 1. Y el número 2 para Ucrania, Turquía, Finlandia, Chipre y Austria. Así que muchas veces pensamos que todo el mundo habla más idiomas y mejor que nosotros y, sin embargo, parece ser que no es de los temas que más nos preocupa en nuestro trabajo. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar del estaba apuntando hacia allí. Del estudio para el Parlamento Europeo, para la Dirección General de Política Interna, el Comité de Cultura y Educación, un estudio que tuve el honor de participar junto con las personas que veis en la pantalla. Este estudio se empezó el año pasado y se publicó en junio-julio de este año. Está disponible en Internet. Y comenta 10 tendencias para Europa y el resto del mundo y se basa en la literatura que existe sobre internacionalización de la educación superior, sobre 17 informes de países, de los cuales 10 eran europeos, España uno de ellos, y 7 fuera de Europa, para contrastar. Todos los informes se hicieron siguiendo el mismo formato, para que tuviesen la misma información. También se basó en los resultados de 2 encuestas. Uno fue de EAI Barometer y el otro, la última encuesta del International Association of Universities. Se hizo un contraste entre los resultados de las 2 encuestas, sobre todo bajo la perspectiva de que la encuesta de la IAU eran respuestas institucionales y el Barometer eran respuestas individuales, y fue interesante ver si había mucha diferencia entre la postura oficial de la institución en las preguntas que coincidían, que eran las mismas en las 2 encuestas, y donde había diferencia entre las respuestas individuales. No había mucha diferencia en muy pocas áreas. También se hizo un análisis del papel que juega el aprendizaje digital y la tecnología en la internacionalización. Ese capítulo fue a petición especial expresa del Parlamento Europeo. Y también se hizo un proceso Delphi entre más de 100 reconocidos expertos en la internacionalización de educación superior. No tengo mucho tiempo y quería simplemente, comenté que había 10 tendencias. Las primeras 9 están aquí y creo que podéis reconocer perfectamente muchos de ellos, os suenan. Son tendencias que veis vosotros en vuestro trabajo. Pero quizás lo que más nos interesa ahora es el punto 10, en donde se hablaba de nuevas áreas de desarrollo. ¿Qué áreas se piensa que va a haber más desarrollo, más crecimiento? Y como comentaba al principio, los puntos que salen aquí son parecidos a los que indiqué en la información sobre el contenido de la estrategia de internacionalización, que están ahora en un nivel más bajo, pero se ve que van a ir creciendo. La internacionalización del currículum. La idea de que no podemos centrar nuestros esfuerzos de internacionalización en ese 20% de estudiantes que tienen una movilidad internacional.
siempre habrá un porcentaje, en algunas universidades más alta o más baja, pero siempre habrá, si las cifras de hoy en día son, podemos fiarnos de ellos, pues más de la mitad de los estudiantes no van a tener esa movilidad internacional. Entonces tenemos que dedicar más esfuerzo y más tiempo a conseguir que ellos también consigan esos conocimientos y destrezas internacionales, que se internacionalicen de alguna forma, y eso se puede hacer a través de la internacionalización del currículum, de internationalization at home. Es todo dos caras de la misma moneda. También el incremento de la educación transnacional. Ese tipo de educación, el abrir un campus en otro país o ofrecer un título de la universidad a través de una universidad en otro país. Hay muchísimas modalidades diferentes de ese tipo de educación. Ha visto un crecimiento importante en los últimos años. Al principio era principalmente en el mundo anglosajón, universidades de Australia, del Reino Unido, que estaban muy implicados en ese tipo de educación, pero hoy en día estamos viendo un crecimiento desde otros países, desde Alemania, desde Francia, desde Países Bajos, están abriendo campus en otros países, están desarrollando sus estrategias de educación transnacional. También el aprendizaje digital es un elemento dentro que hasta ahora no se incluye mucho dentro de la estrategia de internacionalización, pero vamos a ir viendo que eso va a ir en aumento. Se va a usar como parte de la internationalization at home, pero también se va a usar para preparar estudiantes, para trabajar con otros estudiantes, no sé si otros estudiantes internacionales. Los proyectos como COIL van cogiendo más fuerza y más interés. Y vamos a ver cómo tenemos que ir pensando cómo podemos usar las nuevas tecnologías para mejorar, para seguir adelante con nuestras metas en internacionalización. También vamos a ver un refuerzo del enlace entre los distintos niveles educativos. No podemos esperar que durante los 4 años, si están haciendo un grado, que están en la universidad, el alumno va a empezar y terminar su internacionalización. Ese proceso tiene que empezar antes, en el colegio de primaria y en secundaria, y tiene que estar también en otros niveles educativos. Y el trabajar sin contar con lo que traen de sus etapas anteriores y sin trabajar con esas etapas para, entre todos, conseguir que esa formación del alumno, esa internacionalización empiece en primaria y sigue después de salir de la universidad. Si no trabajamos juntos, no vamos a avanzar todo lo que queremos. Y a nivel general vamos a ver una tendencia a dejar atrás el enfoque de actividades de internacionalización hacia un enfoque mucho más estratégico de qué queremos conseguir con esas actividades, de un enfoque más cualitativo y no tan cuantitativo como tenemos ahora. Y, como ya he dicho, mucho más énfasis en la internacionalización en casa, en todo lo que se puede hacer dentro de la universidad, dentro del país, para todos los alumnos que no van a tener esa experiencia internacional, de asegurar que el currículum ayuda a internacionalizar a nuestros alumnos. Y para terminar, simplemente un comentario que se escucha cada vez más, que
Pasamos demasiado tiempo pensando que la internacionalización es nuestra meta y no que es simplemente una forma de llegar a nuestra meta, que es de mejorar la calidad de la educación y de la investigación y de esa forma contribuir a la mejora de nuestra sociedad. La internacionalización tiene que ser para todos y para eso tenemos que encontrar la forma de llegar a todos. Muchas gracias.